Imagina por un momento un acorazado gigante, tan blindado y poderoso que no podría atravesar el canal de Panamá. Este sueño de acero se llamó Montana, un proyecto de la US Navy para construir el acorazado definitivo. Su diseño incluía 12 cañones de 406 milímetros, blindaje de casi 500 milímetros y más de 70.000 toneladas de desplazamiento. Pero lo más increíble es que nunca llegó a construirse. Este guión analizaremos su historia, diseño y el contexto que llevó a su cancelación en 1943. También compararemos el Montana con sus contemporáneos, como por ejemplo el Iowa, Yamato, el King George V o incluso el Bismarck, y plantearemos escenarios hipotéticos. ¿Qué habría pasado si? Todo ello con estilo narrativo cautivador, recursos retóricos y fuentes oficiales para dar veracidad al relato. A finales de los años 30, la carrera naval alcanzó su punto álgido. Japón planeaba acorazados gigantescos, la clase Yamato. Alemania construyó la clase Bismarck y Estados Unidos respondía con la clase North Carolina y South Dakota. Los Iowa de 57.000 toneladas estándar y 33 nudos ya estaban en diseño cuando el Congreso estadounidense aprobó el Two Ocean Navy Act en julio de 1940. Este acto autorizó, entre otras cosas, 5 nuevos acorazados de la US Navy, que serían los Montana, el BB-67 a BB-71. A diferencia de los diseños previos, los Montana no estaban limitados por tratados navales, permitiendo dimensiones y blindajes enormes. El objetivo era claro: enfrentar a cualquier buque enemigo, especialmente a los rumores sobre los nuevos acorazados japoneses, con cañones de 18 pulgadas, 457 milímetros. Con Pearl Harbor inminente, era la apuesta final por la supremacía de los acorazados en la batalla naval, pero la historia tenía otros planes, ya que tras el ataque de Pearl Harbor, la construcción naval se focalizó en principalmente buques más rápidos y portaaviones. Los estudios finales dejaron el Montana como el mayor acorazado proyectado por Estados Unidos. Sus cifras son impresionantes: un desplazamiento estándar de 64.240 toneladas y 63.221 toneladas de registro largo y 72.100 toneladas a plena carga. La eslora total alcanzaría 280.8 metros, una manga de 36.93 metros y un calado de 10.97 metros. Para entenderlo, superaría en tamaño a cualquier acorazado anterior, aproximándose a los 72.000 toneladas del Yamato, por lo que este aumento de talla fue posible porque se renunciaba al requisito del Canal de Panamá. Los Montana no podían cruzarlo, pero ganaban en estabilidad y protección, con énfasis especial en este último. Estos valores provienen de estudios oficiales del Navy Bureau of Ships. Como comparación, un Iowa desplazaba 48.880 toneladas estándar y un Bismarck unas 41.700 toneladas. El Montana habría desbordado el concepto tradicional de acorazado. El Montana habría sido impulsado por un clásico sistema de vapor a gran escala. Se planearon 8 calderas Babcock & Wilcox de tipo Express en 2 salas de caldera principales, habiendo 16, alimentando 4 turbinas de engranajes de Westinghouse. Cada turbina giraba un eje con una hélice de gran tamaño, ya que las hélices estaban conectadas a 4 turbinas que ya mencioné, de doble expansión. La potencia combinada era de 172.000 caballos de vapor, más que cualquier acorazado anterior de Estados Unidos. Eso sí, la proporción de potencia, tamaño de las turbinas, que perdonen por esa rata, no eran Westinghouse, sino que eran del mismo tipo que el Iowa y la clase Iowa en general, eran el mismo pero un poquito más pequeño. ¿Tenían más potencia? Sí, porque eran más eficientes, pero eran a su vez un poco más pequeñas, limitando su velocidad, ya que este barco se iba a caracterizar no tanto por ser un acorazado rápido, sino más bien por un buque que su principal característica era la artillería, ya que por eso tenía un cañón más que la Iowa. Aún así, por su peso extremo más lo que anteriormente he mencionado, la velocidad máxima quedaba limitada a 28 nudos,
En comparación, los Iowa alcanzaban 33. Se nota aquí la diferencia de velocidad máxima. Este sacrificio de velocidad era consciente, como mencioné anteriormente, de que los Montana fueran concebidos como acorazados de línea, no como escolta rápida. El buque tendría 4 hélices, 2 de 4 palas de 4.7 a 4.8 metros en el interior, en 2 skeks que se encontraban en 2 quillas, y 2 hélices de 5 palas de aproximadamente 5.3 metros en los ejes exteriores. Para virar llevaba 2 timones principales detrás de las hélices interiores, con un área combinada estimada en 110 metros cuadrados, suficiente para maniobrar un gigante de este tonelaje y encima darle una gran agilidad. La maniobrabilidad habría sido menor que la de un Iowa debido a su peso y a su tamaño, pero similar a la de un Yamato, ambos de desplazamiento comparable. El diseño blindado del Montana era colosal, pensado para resistir impactos de su propio calibre. El cinturón lateral principal alcanzaba unos 409 milímetros de grosor, o sea, casi medio metro de grosor, por encima del cinturón. La cubierta principal llegaba a 180 milímetros en la zona más expuesta. Las torretas, por su parte principales, tenían frentes de 565 milímetros y las barbetas, los cilindros de abajo blindados que hacían que el cañón girara, y a su vez donde estaba la elevación de munición era de 540 milímetros por delante y 457 milímetros por detrás. La torre de mando central estaba protegida por unos 457 milímetros. Este blindaje extra grueso se traduce en una fortaleza flotante, según la USNI. El Bismarck era difícil de hundir por sus comportamientos y el Montana buscaba algo similar en protección. Cita de dicha institución. En resumen, los Montana hubieran sido los acorazados mejor protegidos de Estados Unidos, con blindaje comparables al Yamato y muy superior a los de los Iowa, que en su cinturón blindado tenían unos 307 milímetros. En cuanto al armamento principal del Montana, era verdaderamente masivo: 12 cañones de 406 milímetros calibre 50 Mark 7, distribuidos en 4 torretas triples. Cada proyectil perforante pesaba 1.225 kilogramos. Una salva completa de 12 cañones lanzaría más de 14 toneladas de acero explosivo hacia el objetivo, a más de 35 kilómetros de distancia. Para defensa de corto alcance y combate contra destructores, montaría 20 cañones de 127 mm /54 Mark 16 en 10 montajes dobles, superior al Iowa, que llevaba 20 de 127 mm /38. Además, la artillería antiaérea incluía entre 10 y 40 montajes de 40 mm Bofors y 56 de 20 mm Oerlikon, números similares a los de un Iowa o Yamato. En conjunto, el Montana habría sido uno de los acorazados más poderosos jamás concebidos, mucha más artillería pesada y antiaéreo que sus antecesores. Hay que hacer un énfasis en cada sistema, ya que fueron diseñados según los estándares de 1940 y 1942, con controles de tiro computarizados para la época. Quiero dejar constancia en que este vídeo final no es más que una serie de Super Iowa, es decir, Iowas alargados con un cañón más. Por lo tanto, si quieren informarse y entretenerse más con este tipo de buques, les recomiendo que vean los vídeos de la clase Iowa que tengo publicados en mi canal. En cuanto a la tripulación que se requería, era una gran tripulación, ya que la enorme plataforma del Montana requería tripulaciones abundantes. Se estimó que tenía que usar unos 2.355 tripulantes en configuración estándar. Aumentando a 2.789 se actuaba como buque insignia. Esto es más que cualquier otro acorazado de Estados Unidos. Por ejemplo, un Iowa en la Segunda Guerra Mundial llevaría aproximadamente 2.700 hombres, es decir, que llevaría casi 100 más que un Iowa normal. Respecto a sensores y electrónica, las fuentes oficiales no detallan los equipos, pero lo lógico es que montara los radares y control de tiro más avanzados de la época, como los Mark 8, 12/22 de los Iowa, por ejemplo. Es decir, que los niveles de sensores serían igual o prácticamente igual que un Iowa.
En todo caso, esta información no está especificada en las fuentes primarias de donde saqué la información para el vídeo, o superiores a las de un Iowa, con sistemas de navegación y radares de búsqueda de combate. Es decir, se presupone una capacidad electrónica similar o superior a la de un Iowa, con sistemas de navegación y radares de búsqueda en combate. Con tal tripulación y tecnología, el Montana prometía ser la plataforma de artillería flotante definitiva de su tiempo. Para entender la magnitud del Montana, compararemos con sus homólogos de la época, por ejemplo, la clase Iowa de Estados Unidos. El desplazamiento estándar era aproximadamente 48.880 toneladas, en contraparte a las 64.240 toneladas del Montana. 9 cañones de 406 mm versus a las 12 del Montana, una velocidad de 33 nudos versus a los 28 nudos del Montana. El Iowa sacrificaba blindaje, 307 mm en su cinturón blindado por velocidad, mientras que el Montana hacía lo opuesto. Ambos llevaron radares avanzados, pero el Montana superaría en fuego y protección. En cuanto a la comparativa con la clase Yamato de Japón, el Yamato es el rey indiscutible de los acorazados. Desplazaba 65.000 toneladas estándar, con 9 cañones de 460 mm. Sus proyectiles eran más pesados, de aproximadamente 1.500 kilogramos, pero el Montana compensaría esta diferencia con la cadencia de fuego. El Yamato navegaba a 27 nudos, casi igual que el Montana. Ambos tenían blindaje extraordinario, aproximadamente 410 mm en el cinturón blindado, básicamente igual tanto el Yamato como el Montana. El Montana igualaba al Yamato en tamaño, pero lo superaría en cuanto a puntería debido a sus radares de última generación. Una comparativa con la clase King George V de Reino Unido es que este último tiene, digamos, entre 37.300 a 40.000 toneladas. Tenía 10 cañones de 356 mm y una velocidad de 28 nudos. Era mucho más pequeño y ligero que el Montana, con blindaje moderado. Un Montana habría arrasado a un portaaviones en alcance y peso de fuego. Es decir, que hubiera arrasado a un KGV. En cuanto a la clase Bismarck alemán, el Bismarck tenía un peso de aproximadamente 41.700 toneladas estándar, 8 cañones de 380 mm y tenía una velocidad máxima de 30 nudos. El Bismarck era veloz y bien protegido para su tamaño, pero contra un Montana, que es casi una vez y media más grande en desplazamiento y 50 mm más de blindaje, habría estado en desventaja en todos los sentidos, ya que el Montana tenía más blindaje, más poder de fuego y más desplazamiento. Por lo tanto, en un ataque directo, el Bismarck hubiera sido destrozado, sin la menor duda. Estas comparativas resaltan que el Montana habría sido el más grande y potente de todos, equiparable solo al Yamato japonés en términos de proyecto. ¿Puedes imaginar un duelo entre el Montana y cualquiera de estos buques? Desde el punto de vista técnico, el Montana era el sucesor natural de los Iowa, preparado para superar a cualquier rival conocido. Pero también a su vez no lo es, ya que aunque se considera un sucesor debido a que las características técnicas son básicamente iguales, añadiéndole un cañón más, son y no son, ya que su predecesor, que es en la clase North Carolina, son básicamente el punto de inflexión de ambas clases, el Iowa y la Montana, que van a ser dos clases paralelas, una que se caracterizaría por la potencia de fuego y el otro por la velocidad. Ahora, echemos un vistazo al hipotético duelo Montana versus Yamato. Cada uno tenía virtudes. Por ejemplo, en cuanto a los proyectiles, el Montana dispararía proyectiles de 406 mm o 1.225 kg con mayor cadencia, mientras que el Yamato disparaba proyectiles de 460 mm de aproximadamente 1.500 kg. Por lo tanto, tenía una penetración balística superior. En cuanto al blindaje, era muy similar, entre 409 a 410 mm en el cinturón blindado de ambos acorazados.
El Yamato tenía un diseño de torre protector masivo de 650 mm, mientras que el Montana tenía 565 mm. En términos prácticos, ambos resistían bien los cañonazos. En cuanto a la tecnología, el Montana llevaba radares y sistemas de control de tiro de Estados Unidos, con ventaja en puntería. El Yamato dependía de óptica avanzada. En cuanto a tácticas, un Montana podría detectar al Yamato antes de ser visto en combate nocturno. En un combate diurno, a media distancia, sería reñido. En definitiva, un enfrentamiento entre ellos hubiera sido prácticamente un empate técnico. El resultado dependería de la distancia, las circunstancias y un poco de suerte. Lo cierto es que hubieran sido dos de los buques más dominantes jamás vistos frente a frente, pero, como sabemos, la historia naval tomó otro rumbo. Imaginemos por un momento que el Montana sí se hubiera construido y sobrevivido hasta la Guerra Fría. Durante la presidencia de Ronald Reagan en 1980 se modernizaron los Iowa con misiles y sistemas antiaéreos modernos, como con el CIWS Phalanx. En ese escenario, un Montana habría recibido lanzadores de misiles de crucero Tomahawk BGM-109, misiles antibuques Harpoon RGM-84, en celdas de disparo vertical, múltiples sistemas CIWS Phalanx para defensa cercana, rayos láser o antimisiles emergentes, tecnología experimental, pero que podrían haberse probado. De ese modo, el Montana se convertiría en un acorazado crucero híbrido, 12 cañones de 406 mm más decenas de misiles de largo alcance. Habría sido incomparable en 1985, un buque con poder de fuego titánico, tanto convencional como guiado, por lo que este ejercicio imaginativo enfatiza la perdurabilidad del diseño. En teoría, un Montana modernizado seguiría siendo letal décadas después, pero de nuevo, bajo un papel distinto. Ojo, nada oficial aquí, solo especulación basada en lo que hicieron con los Iowa y que evidentemente se hubiera seguido un sistema similar. Para desgracia de todos, el 7 de diciembre de 1941 Pearl Harbor demostró que los acorazados podían ser hundidos por aviones. En 1942, la batalla del Coral del Japón y Midway cambiaron para siempre la guerra naval. Los portaaviones habrían demostrado su supremacía, aunque ya había materiales y planos listos. En mayo de 1942 la construcción de los Montana fue suspendida, pues los astilleros de Filadelfia y New York se destinaron a completar los Iowa y a montar portaaviones clase Essex, modelo CV-9. En junio de 1943 se canceló oficialmente la clase. Se decidió mejor construir más aviones y escolta que acorazados lentos y tanques flotantes. Las 5 unidades de Montana quedaron solo en planos y maquetas. Fechas clave: la suspensión de construcción en mayo de 1942 y la cancelación oficial se llevó a cabo el 21 de julio de 1943. Los motivos: el éxito de los portaaviones Midway en 1942 y necesidad de destructores y fragatas más ligeras y más ágiles, materiales y astilleros reorientados al urgente, ya que ese tipo de masacotes requerirían gran cantidad de tiempo, personal y materiales, cosas que en el momento se requerían para construir mayor número y en masa. El legado de los Montana, pues, ¿qué sucede con el legado de los Montana? Pues que se convirtieron en el fin de la era de los acorazados. Nunca navegaron, pero enseñaron que la estrategia puede cambiar más rápido que los diseños de guerra.